Onda Cero Podcast presenta Anglés, historia de una fuga, capítulo 3. Bueno, Margaret, ¿puedes explicar, por favor, a cámara quién eres, a qué te dedicas y cuántos años tienes? No. Mi nombre es Margaret Moran y vivo en Dublín, Irlanda. Estoy jubilada de un puesto de relaciones públicas, pero no me gusta estar sin hacer nada. Así que cuando el periodista español contactó conmigo, me pareció algo nuevo. ¿Hola? Hola, Margaret. Hola. Te llamo de parte de tu amiga irlandesa, aquí en Valencia. Sí, ella me comentó que a lo mejor me llamaríais. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Para nosotros es muy importante encontrar información sobre Antonio Anglés. Entiendo. Alguien que estuviera allí en 1993. De acuerdo, tengo tu número. La posibilidad de que un sospechoso de asesinato haya llegado a Dublín y que nadie lo hubiera encontrado, pensé, vale, me gustaría ayudar a resolver este misterio. Pero nunca me hubiera imaginado que iba a llegar tan lejos. Un asesino anda suelto. Eso no es una persona, es un monstruo, hombre. Soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al rubio que vaya lo antes posible. El enemigo público número 1 de este país Se fuga en las narices de la Guardia Civil. Él entregarse no se va a entregar, segurísimo. ¿Qué sucedió después de que se dieran cuenta en Dublín de la desaparición de Anglés? Tratamos de seguir la travesía con la mayor normalidad posible. Liverpool, Inglaterra. Pero cuando llegamos a Liverpool, nos dimos cuenta de que algo grave pasaba. Me quedé alucinado por la cantidad de sirenas y luces azules que había por todo el puerto esperándonos. Y al desembarcar, un montón de policías entraron en el barco. Era una situación excepcional. En marzo de 1993, yo era el oficial de guardia. Y recuerdo aquel día porque recibimos una petición inusual que no recibes todos los días, todas las semanas, todos los meses. Era extraña. Ese requerimiento vino de la Policía Metropolitana de Londres. John Colligan, inspector de la unidad canina de la policía de Liverpool. Debíamos registrar un barco que llegaba al puerto de Liverpool de madrugada. Teníamos que buscar a un hombre al que se acusaba de haber cometido crímenes muy graves. Entonces subimos a bordo con el equipo de búsqueda y los perros. Inspeccionaron los camarotes, la sala de máquinas, miraron por todas partes. El jefe del equipo
Aseguró que no habían encontrado nada en el barco. En ese momento, hablé con el capitán para explicarle la situación. Los agentes me contaron que el polizón era la persona más buscada por la policía española y que se había ofrecido una gran recompensa por encontrarle. Primero me tomaron declaración a mí y luego me preguntaron si podían interrogar al resto de la tripulación. Yo les dije que sí. El capitán presentó a cada miembro de la tripulación y recuerdo que era un equipo muy pequeño. En aquel momento la tripulación estaba compuesta por 12 miembros, un primer oficial, un segundo oficial y yo mismo, como capitán. Teníamos un ingeniero jefe, un segundo y un tercer ingeniero. Contábamos con un cocinero y un contramaestre, que era el jefe de 4 marineros. No nos veíamos mucho, no hacíamos mucha vida social entre nosotros. Toda la tripulación sabía que teníamos un polizón a bordo. Él estaba en la misma cubierta de la marinería y todos eran conscientes de que ese hombre no podía salir de allí. Fueron verificados uno a uno por el capitán para asegurarnos de que eran las personas que tenían que estar a bordo. Los investigadores les interrogaron mientras los perros seguían buscando. Uno de los agentes que había estado presente en la toma de declaraciones me dijo que un miembro de la tripulación parecía culpable y avergonzado. ¿Quiere decir que la policía sospechó de uno de los tripulantes? ¿De quién? Sé de quién sospechaba la policía, pero no pienso señalar a nadie. Sé que ninguno le habría ayudado de haber sabido lo que había hecho. Nadie le habría dejado salir, pero lo hicieron. Uno de los 6 hombres, de los 6 marineros que dormía en la segunda cubierta, es más que evidente que guarda un secreto desde hace 30 años. Es el tripulante que ayudó a Antonio Anglés a salir del camarote, a poder huir del barco. Pero, ¿quién es ese marinero? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién le ayudó a escapar? Jenard Martí, periodista. Para averiguarlo, solo disponíamos de ese escueto documento, de esas 38 páginas que contenían las declaraciones de los marineros, y con eso decidimos echar adelante nuestra investigación. Inglaterra. El primero de la lista de marineros era Henry Foy. Henry Foy en aquel entonces tenía 55 años y, como el resto de la tripulación, declaró ante la policía cuando el barco llegó a Liverpool. Jorge Saucedo, periodista. De esa declaración se deduce que fue el último marinero que vio con vida a Antonio Anglés antes de escaparse. Su camarote estaba a escasos metros de donde encerraron al polizón. Henry Foy es uno de los marineros que entabló más relación con Antonio Anglés. Lo sabemos a través de sus declaraciones. Onda Cero Podcast presenta Anglés, historia de una fuga, capítulo 3.
Muchas gracias por atendernos, señor Foy. Sí. Señor Foy, usted es uno de los que más tiempo estuvo con el polizón. Sí. ¿Recuerda cómo era físicamente? Tenía unos 30 años. Estaba en forma. No quería hablar con nosotros. Intentamos ser simpáticos con él, pero no. ¿Le suena esta cara? Sí. ¿Está seguro? ¿Había visto esta foto antes? No. Nunca vio esta foto antes. Usted, señor Foy, según las declaraciones, era una de las 3 personas encargadas de vigilar el camarote del polizón. Y según la cronología de esa noche, él se escapó en su turno de vigilancia. Quiero explicarlo. No estábamos vigilando la puerta las 24 horas. Teníamos nuestro trabajo. Yo estaba en la cubierta y quizá una vez cada hora me pasaba por el camarote y echaba un vistazo. Entiendo que nadie se explicaba cómo había podido salir del camarote. Es lo que estoy diciendo. Siempre estaba mirando por la ventana. A medida que el barco se acercaba a la costa. Probablemente esperando el momento justo para tirarse. Durante la conversación que mantuvimos con Foy en ningún momento nos habló en español, pero sí que fue una persona que él mismo admite en sus declaraciones que se pudo comunicar con Antonio Anglès y que de esa manera pudo saber por boca de Anglès que lo que él pretendía era cruzar el Atlántico. Le hablé en español y portugués, probablemente más portugués que español. Que iba a México y que quería ir a Brasil. Hay algo que nos reveló en aquel momento y quiere contárnoslo ahora. Yo creo que es el momento. No. Surge realmente la pregunta, ¿pudo este marinero ayudar a Antonio Anglès a escapar? ¿Tuvo la oportunidad de hacerlo? Bueno, fue Henry Foy el que encerró al polizón en torno a las 5:30 en su camarote. Y en sus declaraciones no explica exactamente qué hizo durante 2 horas. ¿Y el resto de la tripulación tenía coartada? ¿Y si la tenía, cuál era? Nuestro próximo objetivo fue Joe Hannigan. Él fue quien descubrió al polizón y junto con Henry Foy es quien tenía la misión de vigilar el camarote de Antonio Anglès. Además, tenía su camarote a la derecha. Hola, estamos buscando a Joe Hannigan. Sí. ¿Le conoce? Sí. Soy su mujer. Ah, es su marido. Sí. ¿Y sería posible hablar con él? No, ha muerto. ¿Murió? Falleció en el 2000. Queríamos hablar con él porque estamos preparando un documental sobre Antonio Anglès. ¿Usted recuerda a Antonio Anglès? Solo lo que Joe me dijo de él. Creo que es uno de los hombres más buscados. Pues, ¿es posible entrevistarla? Sí. Les contaré lo que sé. Pasen. Lo primero que me gustaría que me contara es ¿cuántos años fue marinero su marido? Toda la vida. ¿Qué le contó sobre lo que ocurrió en el City? Me contó que un día salió a fumar y oyó un ruido en la cocina donde no debía haber nadie más. Vi al polizón allí, de pie. Estaba revolviendo en los cajones en la cocina cuando le encontré y tenía un tomate en el bolsillo. ¿Le dijo su marido algo de lo que pudo hablar con Antonio Anglès? No. ¿Él no tuvo entonces ningún tipo de contacto con él? Eso no lo sé. Jane Hannigan, viuda del marinero Joe Hannigan. Joe Hannigan nunca le contó a su mujer que fue el marinero, el tripulante, que tuvo más relación con el polizón. Fue una relación estrecha,
tan estrecha como que le ayudó a ducharse, le ofreció café e incluso le llegó a prestar su ropa interior. Hannigan es el único miembro de la tripulación que asiste a esa conversación que se produce entre el capitán y Antonio Anglés, una conversación que es muy importante porque Antonio Anglés le manifiesta al capitán su intención de ir a México. ¿Le dijo su marido cómo escapó del barco? ¿Cómo logró huir? Él me dijo que saltó del barco. ¿Él dijo que saltó del barco? ¿Que saltó? Sí. ¿Sabe si Antonio Anglés recibió algún tipo de ayuda? ¿Ayuda? No. Vamos, de alguien de la tripulación. No, que yo sepa. Yo no era de los que te daba detalles, ¿sabes? Él solo te contaba las cosas a grandes rasgos, pero creo que todos fueron interrogados. Hannigan declaró que vio por última vez a Antonio Anglés a las 5:15 de la tarde, que habían estado los dos 5 horas juntos y que después cada uno se fue a su camarote. ¿Pudo Joe Hannigan salir de su camarote y abrirle la puerta a Antonio Anglés pensando simplemente que era un joven que buscaba una vida mejor? Aún quedaban 4 tripulantes en la lista. Cuando empezamos a rastrear su pista en un periódico local, nos encontramos la noticia. La policía busca a la familia de un marinero mercante jubilado para que puedan asistir a su funeral. William John Jones, 66 años, nacido en Wrexham. Su cuerpo fue encontrado en su casa de Swansea en septiembre. Jones, el contramaestre del City of Plymouth, falleció en 2016. Era el jefe de los marineros e, igual que ellos, tenía su camarote en la cubierta 2. Fue un contratiempo descubrir que el contramaestre había fallecido. En su declaración resultaba muy ambigua. Una, porque él decía que no había tenido en ningún momento contacto con Antonio Anglés, pero eso entraba en contradicción absoluta con el resto de los marineros, que decían no solo que había estado en contacto con Anglés, sino en los momentos cruciales de lo que ocurrió a bordo. Fue el contramaestre el que apuntaló la puerta y la ventana. El que ayudó al marinero Foy a encerrar al polizón la tarde que se escapa. Además, lo vieron con el polizón en la cantina. ¿Por qué nunca contó esto a la policía? Nunca lo sabremos ya. Gales. La lista se reducía ya a 3 personas. Si teníamos en cuenta que Antonio Anglés había pasado hasta 6 días en la sala de máquinas, escondido allí, resultaba bastante lógico dirigir nuestra investigación al maquinista, ahí a Ian Kirkland. Buenos días. Estoy trabajando para 2 periodistas españoles que están investigando la desaparición de un criminal español. ¿Y que asesinó a 2 niñas o algo así? Sí. Un momento. Gracias. Nos resultó sorprendente que tanto Ian Kirkland como la viuda de... Onda Cero Podcast presenta Anglés, historia de una fuga, capítulo 3. Suyo. La policía quería hablar conmigo. ¿Sospechaban de usted? No. Yo estaba en la sala de máquinas. No tenía nada que ver con el polizón. ¿Y usted vio que se hiciera una vigilancia de ese camarote? No vi nada. Yo tenía la puerta de mi camarote cerrada. Kirkland, efectivamente, estuvo en la sala de máquinas. Estuvo hasta las 5 de la tarde, que es cuando terminó su turno. De 5 a 9, que es cuando el City of Plymouth
empezó a hacer la maniobra de entrada al puerto de Dublín, ahí tuvo la oportunidad y el momento para ayudar a escapar a Antonio Anglés. Escocia. Solo quedaban 2 tripulantes por localizar y los 2 eran escoceses. En un pueblo de apenas 600 habitantes vivía el cocinero del City of Plymouth, Alberto Sisi. Y recibimos una información de dónde encontrarle. Hazel Sisi, viuda de Alberto Sisi, cocinero del City of Plymouth. Durante 2 años tuvo una apoplejía. Luego le diagnosticaron un cáncer. Le dieron 6 meses de vida. Y se fue en 6 meses. No estoy segura de qué edad tenía cuando se hizo marinero, pero era joven, 18 quizá. La gente del barco se convirtió en su familia. Todos le conocían por el pan y los bollos. Muy pocos cocineros lo hacían. Era una buena persona, sí. Divertido. Le encantaba la gente, le gustaba hablar con todo el mundo. Hablaba con cualquiera, sobre cualquier cosa. Alberto Sisi se relacionó bastante con Antonio Anglés. Por un lado, era el encargado de darle de comer. Por otro lado, le llevaba hasta su cantina, donde pasó algunas horas. De hecho, el día de la fuga, el día que se escapa Antonio Anglés, estuvo allí en la cantina tomando un té y pasó toda la tarde. El inglés del polizón era muy pobre, aunque estoy seguro que entendía más de lo que admitió. Tengo la impresión general de que era marinero. Me contó que tenían un polizón a bordo y que estaba encerrado en un camarote. Yo nunca miré en el camarote para comprobar si él estaba allí. Yo no diría que mi esposo se encargaba personalmente de vigilar ese camarote. Él se ocupaba de las comidas y alimentaba al polizón. La tarde del 24 de marzo de 1993, Alberto Sisi y Antonio Anglés se encerraron en sus camarotes prácticamente a la misma hora. A pesar de estar justo enfrente, Alberto Sisi aseguró que no escuchó al polizón quitar la madera, abrir la puerta y huir. Me fui a mi camarote, pero no me metí en la cama hasta las 10 de la noche. ¿Tuvo oportunidad de ayudar a Antonio Anglés? Sí, porque estaba al lado. ¿Tuvo tiempo para hacerlo? Pues según hemos calculado, unas 5 horas. No sé si Alberto le contó que cuando atracó el barco en el puerto de Dublín, limpió la cabina donde había estado encerrado el polizón. No sé por qué limpiaría el camarote. Ese no era su trabajo. No sé nada de eso. Nadie me ordenó que limpiara el camarote. Lo que hizo Alberto Sisi resulta muy extraño. Él limpia el camarote. ¿Por qué lo limpia si nadie se lo pide? Pero es que hay un misterio todavía mayor, ¿no? No hay apenas datos, apenas se sabe nada del tripulante del último camarote de la segunda cubierta. Jenard Martí, periodista. Se llama Andy McCready, es marinero junto con Joe Hannigan y junto con Henry Foy. Estuvo presente cuando se apuntaló la ventana, que también es el que estaba de guardia cuando se fugó Anglés. La policía inglesa nunca le tomó declaración. Bajó en Dublín, llegó a Liverpool y consiguió evitar el interrogatorio de la policía. Lo cierto es que no hay rastro de él en las diligencias policiales, nada. Y esto resulta muy extraño. ¿Usted quién cree que puede ser? Déjame echar un vistazo a esa lista.
Si tuviera que sospechar de alguien, diría que Joe Hannigan. ¿Por qué? Puedo estar equivocado. No tengo ninguna razón de peso. Pero es su impresión. Sí. ¿Qué dice? No. No. No, de ninguna manera. Estoy absolutamente segura. Joe no era ese tipo de hombre. Ni él ni el resto de los marineros. Ninguno le habría ayudado. Solo un hombre tenía las llaves del camarote. ¿Qué hombre? Creo que el cocinero. Alberto Sisi. Alberto Sisi. Sí, creo que Alberto Sisi tenía las llaves. Tenía las llaves del camarote donde estaba encerrado el polizón. Creo que sí. ¿Pero por qué las tenía él? No lo sé. Pero él tenía las llaves. Nadie sabía que ese hombre era un criminal. ¿Por qué sabe que Alberto Sisi tenía las llaves? Entiendo que las tenía él porque era el responsable de alimentarlo. Sisi sería el sospechoso. Alberto tenía su camarote en el mismo pasillo, al lado. Yo también estaba enfrente. No, mi camarote no estaba ahí. ¿Y Alberto Sisi pudo entablar algún tipo de conversación con él o...? Alberto podía hablar español. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué ayudarle a fugarse? ¿Por qué alguien le dejaría escapar? No, a menos que ese tío ofreciera dinero. ¿Llevaba dinero? Tal vez intercambió dinero. ¿Usted dio el dinero al polizón? No. Ni nadie habló de que el polizón llevaba dinero. Yo solo vi a ese hombre en total 5 minutos. Y además de lejos. No creo que mi marido lo hiciera. No. Y mucho menos por dinero, no. No lo creo. Obviamente no puede defenderse, no está aquí, pero yo estoy segura de que no haría algo así. Era un buen hombre. Creo que me lo habría dicho si hubiera hecho algo así. ¿Cuál es la verdad? Es una lástima. Sabíamos que había hecho algo malo. ¿Quién va a decir la verdad? Pero es que solo pueden decirle a los marineros. Exactamente. Me gustaría deciros, fue este. Cuando nos enteramos de que era un asesino de niñas, fue mucho después. Muchos de nosotros dijimos, si lo hubiéramos sabido en el Golfo de Vizcaya, le habríamos tirado al mar. Pero no sabíamos que era un criminal. Ese tío de la foto es él. Espero que esté muerto. ¿La policía le enseñó esa foto en su día? Nunca. ¿Ni en ese momento cuando bajó del barco en Liverpool? No. Cualquiera de estos hombres pudo ser. Cualquiera de estos hombres pudo abrir esa noche la puerta del camarote de Antonio Anglés. Anglés, historia de una fuga. Una producción de CB Media para A3 Player. Puedes escuchar la serie completa en la web y app de Onda Cero. Y si quieres verla, la tienes disponible en A3 Player. Onda Cero Podcast.